Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, estoy muy contento de poderte estar grabando un episodio más. Hoy tenemos una invitada desde Venezuela. Ella tiene 19 años y su nombre es Diosmery Mujica. Hola Diosmery, ¿cómo estás? Bienvenida a Diosidencias. Hola Cris, ¿cómo estás? Me alegra mucho y de verdad me siento muy honrada de que me hayas invitado a tu podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por dedicarle unos minutos a poder grabar este episodio. La verdad creo que tu diosidencia puede llegar a impactar o a crear esperanza en más personas. Así que, Diosmery, el tiempo es todo tuyo. Adelante con esa diosidencia. Primero me gustaría empezar agradeciendo por darme la oportunidad de contar mi historia. Siento que tal vez suene muy cliché algunas de las cosas que vaya a decir, pues porque cuando somos adolescentes pasamos muchas cosas, ¿no? Como problemas en nuestra mente y cosas de autoestima, como cualquier adolescente. Hoy tengo 3 historias que contar, pero súper resumidas, que las 3 están como enlazadas a lo que vendría siendo encontrar mi propósito. Y quiero comenzar con una historia que, pues, marcó ese momento y lo tengo muy guardado y muy presente en mi vida. Fue un accidente de auto. Esto sucedió cuando yo tenía entre 7, 8 años, la verdad no recuerdo bien la edad específica, pero fue un momento que estaba saliendo del colegio y mi papá me fue a buscar en el carro, todo bien. Pues cuando el carro comenzó a fallar, el carro comenzó a tener unos problemas con los cauchos, las ruedas y hubo un momento en el que en la carretera pues la rueda falló y se volteó hacia el lado izquierdo y nos volcamos. Caímos en un hueco, caímos no sé cuántos metros de profundidad tenía, pero te cuento que ese día, si hubieses estado presente, te quedas impresionado de cómo quedó el carro. Te quedas impresionado viendo los daños que sufrió el carro. No, entonces yo siendo tan pequeña, pues me pude haber lastimado. Las ventanas estaban abiertas, pude haberme salido, pero ¿sabes qué es lo sorprendente de esta historia? Y es que ni mi papá ni yo salimos lastimados. No sé cómo lo recuerde mi papá, pero yo la verdad no sentí ningún tipo de dolor, no salí con ningún tipo de herida, no salí con ningún tipo de lesión, nada, absolutamente nada. Y solamente puedo decir que fue Dios quien me sostuvo, quien sostuvo a mi papá, y por eso es que salimos de allí sanos y salvos, porque de verdad el carro quedó de una manera que tú te quedas impresionado. Entonces, para otras personas, al ver cómo quedó el carro, pues se quedan sorprendidas y dicen cómo fue que salieron sin una sola herida. Solamente me hace pensar a mí que fue una diosidencia, ya que no tenía sentido el hecho de salir sin una sola herida, sin un solo rajuño. Entonces, aquí es donde viene mi segundo testimonio, por decirlo así. En mi adolescencia, la verdad, yo no soy una persona que hable mucho con las personas de cómo me siento y así. Y digamos que en mi adolescencia, como hasta los 17 años, fue que yo tuve como estos problemas que te voy a contar ahora. Y es que siempre fui una persona muy acomplejada, odiando mi físico, odiando cómo me veía, ya sabes, esos problemas que suceden los adolescentes cuando ansiedad está al control, así como en la película. Pues sí viví la mayor parte de mi adolescencia con estos pensamientos. En mi colegio yo tenía un grupo de amistades que digamos no eran malos. Sí me gustaba pasar tiempo con ellos y eran mis compañeros del colegio, normal. Pero digamos que estas personas eran un grupo muy tóxico. Eran un grupo que pues, digámoslo, hacía bullying a otras personas. Era un grupo que pues hablaba mal a las espaldas de otras personas.
hubo un tiempo en el que se llegaron a jugar mucho conmigo con respecto a mi físico. Y ya te conté que yo venía con unos pensamientos pues acomplejados, odiando cómo me veía, sumándole que ahora mis compañeros empezaban a jugar sobre cómo yo me veía. Mis compañeros en ese momento, la verdad, no sé si lo hacían con intención, no sé si lo hacían simplemente como chalequeo, que decimos aquí en mi país, que es una forma como simplemente de decirlo jugando. Pero pues son palabras que obviamente a mí me afectaban. Me llegó a afectar en un punto donde todas las noches literalmente me la pasaba llorando, me la pasaba odiándome cada vez más, yo misma me pegaba, estas son cosas que nadie sabe porque son cosas que no las cuento, como te conté al principio, no decía nada, pero sí me llegó a afectar mucho. Obviamente las palabras afectan mucho a las personas por cómo se las dices, por cómo las marcan. Y pues claro, yo llegué a un punto en donde comencé a pegarme, odiando mi físico, odiando cómo me veía, comencé a usar filtros que, o sea, me hacían ver como yo realmente no era. Me veía en el espejo y lo que causaba era odiarme más. En todo ese tiempo, como hasta los 17, yo vivía con ese pensamiento constante. A pesar de que yo soy cristiana desde hace mucho tiempo y siempre me han enseñado el valor que tengo en Dios, pues esos comentarios de las personas sí me afectaron en un punto de decir por qué yo estoy aquí, por qué yo estoy viviendo, por qué estoy pasando esto, por qué mis amigos son así. Eso trajo consigo el odiar ser cristiana, el odiar a mi familia, el odiar mi vida, el odiar la forma en la que yo vivía. Estas cosas yo no las había contado, no se las decía a nadie. Creo que cuando mi familia escuche este podcast es cuando se van a enterar. Pero todas esas cosas mentales que yo traía, que me afectaban emocionalmente, llegaron al punto de yo querer quitarme la vida. Me recuerdo que estaba en mi cuarto queriendo quitarme la vida, lo estaba pensando, o sea, yo estaba muy decidida. Y bueno, o sea, estaba tan decidida que no sé de dónde yo saqué pastillas y ya las tenía en mi mano. Estaban en mi mano y pues ya, yo estaba pensando, bueno, le voy a escribir una carta a mis papás, no sé, pero no sé qué me pasó en ese momento, que por la tristeza que me invadía de odiar mi vida, de odiar cómo yo era, me eché a llorar, me puse de rodillas en el piso y comencé a llorar mucho. Yo siempre he llorado mucho en mi cuarto así súper silenciosamente porque aquí en mi casa se escucha todo y es como que me daba miedo que mis papás me escucharan llorar porque no quería que me vieran así. Entonces ese día comencé a llorar mucho y como que se me fue el aire, ¿sabes? Como que no podía seguir respirando. Y era como algo dentro de mí que me decía, ¿por qué estás haciendo esto? Si siempre has conocido del propósito que Dios tiene para ti en un futuro, porque es algo que siempre te han enseñado tus padres, porque es algo que con lo que has crecido, los valores con los que has crecido, ¿por qué quieres hacer esto? Esa noche la pasé de verdad llorando y llorando. Yo me sentía como avergonzada con Dios, yo no quería hablar con Dios porque sentía que pues había hecho algo muy grave como querer quitarme la vida. No pensé que Dios me quisiera escuchar en ese momento. Poco a poco dejé de pensar en eso y aquí es donde viene la tercera historia. Tenía muchos meses pues que como mujer no me venía mi menstruación, ¿verdad? Entonces vamos al médico después porque estábamos preocupadas, mi mamá y yo, de qué pasó. Y bueno, resulta que tenía un quiste y estaba pues de gran tamaño porque tenía mucho tiempo con eso ahí, no me había chequeado, no había ido al médico. Entonces, cuando me voy a chequear, nos asustamos porque la doctora nos había dicho, es muy grande, tenemos que, o sea, si no se cumple un tratamiento, tenemos que operarla porque o si no puede quedar estéril. Y pues estaba muy alarmada la doctora. Y obviamente mi mamá y yo nos mirábamos a la cara
no sabíamos qué pensar realmente, o bueno, en mi caso, yo estaba muy asustada en ese momento. Cuando fuimos al otro doctor que me iba a chequear, él nos dice, van a cumplir este tratamiento por tanto tiempo y van a venir el siguiente mes. Cuando fuimos el siguiente mes, el doctor vuelve a revisarme, me dice que ya no tengo nada. En el eco se veía que ya había desaparecido y solamente pudo haber sido una obra divina, pudo haber sido solamente Dios, porque ni siquiera había terminado de cumplir el tratamiento por el tiempo que me habían dicho. Y solamente pudo haber sido Dios que esa cosa tan grande que estaba ahí pudo desaparecer. ¿Y por qué te digo que estas tres historias están ligadas? Porque desde el accidente, desde lo que pasó en mi adolescencia que quise quitarme la vida, hasta lo que pasó en el médico con el quiste, solo me hace entender una cosa. Ya van dos situaciones en las que pude morir y no lo hice. Dos situaciones en las que simplemente pude dejar de vivir. Pero sigo aquí, eso no puede ser casualidad. Que yo haya salido ilesa de ese accidente siendo tan pequeña que pude haberme salido por las ventanas, no es casualidad. Que ese día, aunque tenía muchas ganas de quitarme la vida y no lo hice, fue porque una fuerza mayor me detuvo. En el médico, cuando me chequeé por segunda vez y no tenía nada, solamente pudo ser porque Dios lo hizo otra vez. Y esto me da a entender, Cris, que cada uno de nosotros es parte de un plan de Dios. Y esto me hace recordar mucho a un versículo de la Biblia que está en Proverbios 19:21, que dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Ese día pude yo haberme quitado la vida porque ese era mi plan, pero el plan del Señor era otro. El plan de Dios es que yo estuviera hoy cantando para Él. Yo soy cantante, yo soy parte del ministerio de alabanza de mi iglesia. Ahora solamente vivo para adorarle a Él. Por eso digo que no es casualidad y esto simplemente fue una diosidencia. Quiero dejar esto como reflexión. Cada paso que damos, cada proceso que pasamos en la vida, cada situación mala, pues cada adversidad, hay un propósito que trasciende fuera de nuestra comprensión, o sea, cosas que nosotros no podemos imaginar, recordándonos que somos parte de algo mucho más grande en el plan de Dios, porque Dios tiene planes mucho mejores de lo que nosotros podemos imaginar, porque Dios teje nuestras historias, así como te conté, que las tres historias estaban unidas para un propósito. Dios teje nuestras historias con hilos de amor, mostrando que cada vida tiene un propósito único en la creación de nuestro Señor. Sigo llevando hasta ahora un proceso en el cual sigo descubriendo mi propósito, pero esas tres son las historias que han marcado mi vida verdaderamente y son las que me han hecho saber, Dios, Mary, tú tienes un propósito. No te puedes ir de este mundo si yo no lo decido aún, me dice el Señor, porque yo tengo un plan para ti y tú tienes un llamado. Y bueno, Cris, esta fue mi diosidencia, esta fue mi historia. Qué bonitas historias, o sea, yo sé que fueron trágicas, pero sin duda se ve el amor de Dios detrás de todas ellas, ¿no? Es interesante cómo cuando en tu infancia ese accidente pasó por algo, creo yo, para que después pudieras reflexionar en él. Es decir, no fue agradable, me imagino que tu papá se debe haber espantado bastante, ha sido algo que lo marcó, porque casi pudo haber perdido a su hija, pero al final del día ese episodio en tu vida cumplía un propósito, que era recordar que eres una persona amada y que no importa tú cómo te sientas y cómo te veas, hay alguien que te ve perfecto y que te ha hecho perfecta, ¿no? Y la siguiente historia que nos has contado, cuando estabas a punto de tomar decisiones que no te competían porque son decisiones de Dios, Él te trajo a este mundo con un propósito y yo creo que Él puso en tu mente, en tu corazón, aunque no lo hayas sentido en ese momento, de que no era tu tiempo. Por eso las decisiones no se tomaron y por eso estás con nosotros compartiendo este episodio. Es triste
de repente saber que hay muchas personas que pasan por esa situación. Yo no sé, pero mientras me contaba la historia, creo que puede haber alguien que nos escuche que esté pasando por lo mismo, y al escuchar tu historia, deberías saber que todos tenemos un propósito de cumplir y que quitarse la vida simplemente puede romper el propósito que ese Dios y ese Creador le ha definido desde mucho antes que naciera. Entonces, qué bueno que no tomaste esa decisión tan crucial. Qué bueno que entendiste que tienes un propósito mayor y que vives agradecida. Qué bonita historia, sin duda tienes un propósito. Si Dios te cuida, te protege y te mantiene con nosotros, es porque vas a llegar a inspirar y a llegar a mucho más personas. Y no fue coincidencia tampoco haberte escrito, haberme topado con algún video tuyo donde estás hablando de Dios, y por eso me atreví a escribirte para poder coordinar este episodio. Tu vida tiene un propósito mayor que ni siquiera te imaginas, y quizá con este episodio o quizá con algún video has salvado la vida de alguna otra persona. Tuviste que pasar ese proceso tan difícil para que pudieras entender que el físico no es lo más importante, que tus relaciones, tus amistades no es lo más importante, sino cómo te ve tu Creador y qué tanto te ama y cuida de ti. Entonces eso es maravilloso. Sé que ya nos dejaste un versículo, pero no sé si quieras dejarnos alguna frase, algo más para que recordemos con este episodio. Bueno, antes quiero contarte algo que me parece sorprendente, y es que el día que me invitaste al podcast estaba pasando justamente enfrente del lugar del accidente. Iba en autobús enfrente de ese lugar y creo que tampoco es casualidad que me haya llegado ese mensaje justo en ese momento. Wow, wow, qué interesante. Y sí, fíjate que no es la primera vez que escucho esto, que de repente, hey Chris, justo me escribiste cuando estaba pasando algo, o justo me encontré un episodio de Diosidencias cuando lo necesitaba escuchar. Yo creo que todos cumplimos un propósito, y como decimos los dos, no es casualidad, no es coincidencia que podamos estar compartiendo y grabando esto. Muchas gracias por compartirlo. Me pone la piel chinita porque sé que hay un Dios que todo lo ve y que, como tú dices, une todo, los hilos, con mucho amor para que todo pueda trascender. Pues muchas gracias por compartir. Me imagino que esa era la frase, ¿o quieres compartir algo más? Bueno, a la persona que sea que nos esté escuchando, quisiera decir que cuando sientas que todo se desmorona a tu alrededor, recuerda que cada prueba es solamente una parte del viaje de tu vida, solamente una etapa que tiene un propósito. Aunque quizás no logres comprender en el momento, ese proceso te llevará a lugares inimaginables, y así con fe y perseverancia puedes transformar esos momentos en escalones que te acerquen al propósito que Dios tiene para ti. Qué bonito, muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Y sí, es interesante poder pasar esas pruebas, y aunque sentamos que ese ser superior nos ha abandonado, Él ha prometido que va a estar con nosotros. A ti que nos escuchas, me encantaría también invitarte a que nos sigas. Si es la primera vez que te encuentras el episodio, tenemos muchas historias increíbles. Puedes seguir a Diosidencias en cualquier plataforma de podcast, ahí estamos presentes. No olvides calificarnos, compartir algún episodio o cada episodio con tus amigos, porque eso es muy importante para que los algoritmos de estas plataformas nos puedan hacer llegar a más personas y podamos inspirar con estas historias. Muchas gracias, Diosmeri, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estas historias y por compartir cosas tan personales conmigo y bueno, con las personas que nos escuchan. El micrófono siempre va a estar abierto para tus diosidencias. Cuando quieras regresar a compartir alguna historia, eres bienvenida, y un recordatorio que eres especial y que sin duda estás cumpliendo un propósito mayor que ni siquiera te imaginas, ¿no? Te mando un abrazo y no queda más que despedirnos. Bye. Bendiciones. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.